todo lo que hoy te vuela la cabeza en el fútbol moderno, Pelé ya lo hizo primero, antes de que existieran las cámaras 4K, el marketing millonario y las tarjetas amarillas. Un niño que jugaba descalzo con una media llena de papel inventó el deporte más hermoso del mundo. Hoy no vamos a hablar de un simple jugador. Vamos a analizar el arquitecto del fútbol. ¿Es realmente el mejor de la historia o es solo un mito del pasado? Prepárate, porque vamos a comparar sus números con Maradona, Cruyff y Di Stéfano para entender por qué, a pesar de los años, nadie ha podido sentarse en su trono. 3 Copas del Mundo, más de 1.200 goles, el atleta del siglo. Muchos dicen que sus números están inflados, que el fútbol de antes era más fácil o que Maradona tenía más corazón. Pero ¿qué dicen los datos reales cuando los ponemos frente a frente? Hoy vamos a diseccionar la carrera de Pelé desde su primer respiro hasta su último adiós, analizando por qué estadísticamente es el jugador más completo que jamás haya pisado un campo de juego. Bienvenido al análisis definitivo del mejor de todos los tiempos. La máxima estrella del fútbol no nació siendo rey, nació en la precariedad. Pelé nace un 23 de octubre de 1940. Nace en Três Corações, un municipio ubicado en el estado de Minas de Brasil. Fue allí donde comenzó su historia antes de mudarse a Bauru y eventualmente saltar al estrellato mundial con el Santos Futebol Clube. En Bauru, Sao Paulo, Pelé no tenía para zapatos ni para un balón. Entrenaba con una media rellena de periódicos amarrada con cuerda o con pomelos. Su primer equipo se llamaba Los Sin Zapatos. En 1950 es un punto de inflexión. Con solo 9 años se encuentra a su padre llorando frente a la radio tras la derrota agónica de Brasil ante Uruguay. Él odiaba que le dijeran Pelé, él quería que lo llamaran Edson. El apodo surgió porque pronunciaba mal el nombre de un portero que era amigo de su padre, llamado Vilé. Sus amigos empezaron a burlarse llamándolo Pelé, y tras varias peleas escolares por defender su nombre real, el apodo se quedó para siempre. Un exfutbolista lo descubre y lo lleva al Santos a los 15 años. Al llegar, De Brito le dice a los directivos, este niño será el mejor jugador de fútbol del mundo, y a la fecha no se equivocó. El debut de Pelé es una de las historias más fascinantes del fútbol, ya que pasó de ser un adolescente desconocido a una estrella mundial en tiempo récord. Pelé debuta profesionalmente el 7 de septiembre de 1956 con apenas 15 años de edad. El rival, Corinthians de Santo André, un equipo pequeño, no el famoso Corinthians de Sao Paulo. Fue un partido amistoso para celebrar la independencia de Brasil. Entró en el segundo tiempo sustituyendo a un jugador llamado Del Vecchio. Solo necesitó unos minutos para marcar el 6º gol de la victoria, 7-1 del Santos. El portero que recibió su primer gol histórico se llamaba Saluar. Lo que más impresiona de Pelé no fue solo debutar joven, sino su explosión inmediata de efectividad. Su primera temporada con el Santos fue en el 1956. Al ser el final del año jugó pocos partidos, pero dejó claro su potencial. Jugó 2 partidos y marcó 2 goles. En la siguiente temporada, en 1957, fue el año en el que Pelé se convirtió en el máximo goleador del campeonato paulista con tan solo 16 años. Un récord que aún persiste. Jugó 67 partidos, incluyendo amistosos y partidos oficiales, y marca 57 goles. Gracias a ese rendimiento fue convocado por primera vez a la selección brasileña, debutando contra Argentina en el Maracaná, donde también marcó un gol. En el año de 1958 fue el año en el que el mundo entero lo conoció en el Mundial de Suecia, pero sus números en el Santos fueron irreales.
Partidos oficiales, 60. Goles marcados, una cifra estratosférica, 80 goles marcados en esta temporada. Y Pelé marcó 58 goles solo en el campeonato paulista de ese año, una cifra que nadie ha podido superar en una sola edición del torneo. En general tenemos el resumen de sus primeros años. En el 56 juega 2 partidos, marca 2 goles. En el 57 juega 67 partidos, marca 58 goles. En el 58 juega 60 partidos y marca un total de 80 goles. Y en 1959 juega un total de 83 partidos y marca la cifra estratosférica de 100 goles, con un promedio de 1.2 goles por partido. En los años 60, el Santos Fútbol Club no jugaba una liga común, hacía giras mundiales. El Santos de Pelé era el Harlem Globetrotters del fútbol. En 1969, Pelé y el Santos viajaron a Nigeria en plena guerra de Biafra. Se decretó un cese al fuego de 48 horas solo para ver jugar a Pelé. Las fracciones en guerra se sentaron juntas en el estadio. En 1959, Pelé anotó 127 goles en un año calendario, comparado con los 91 de Messi en 2002. La cifra de Pelé sigue siendo el Everest del fútbol. Tenía una visión periférica superior. Se dice que sus ojos estaban ligeramente más separados de lo normal, lo que le daba un campo visual de casi 180 grados. Pelé transformó el Santos Fútbol Club en el equipo más temido del planeta durante las décadas de los 50 y los 60 bajo su liderazgo. El club no solo dominó Brasil, sino que conquistó el mundo en repetidas ocasiones. Esta fue la época dorada donde el Santos realizaba giras por Europa y derrotaba a los gigantes del viejo continente. Pelé en el Santos gana 2 Libertadores, las ediciones de 1962 y 1963. Copas intercontinentales gana 2. La de 1962 venciendo al Benfica de Eusebio y en 1963 venciendo al AC Milan. Gana Supercopa de Campeones Intercontinentales en 1968 y también gana la Recopa de Campeones Intercontinentales en el mismo año. En aquella época, el sistema de torneos en Brasil era complejo. La Taca de Brasil y el torneo Roberto Gómez Pedrosa son los equivalentes históricos al actual Brasileirao. Pelé gana 6 campeonatos locales, lo que sería el referente, como anteriormente lo nombré, al Brasileirao. En el 61, 62, 63, 64, 65 y 68. Ganó 5 títulos nacionales de forma consecutiva, un récord absoluto en Brasil. El torneo de Río de Sao Paulo gana 4, 59, 63, 64 y 66. Era el torneo más importante antes de que existiera un campeonato nacional consolidado. El campeonato paulista era en ese entonces de un nivel técnico altísimo, a veces superior a los torneos nacionales debido a la concentración de estrellas en el estadio de Sao Paulo. Pelé gana 10 en el 58, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 69 y el último lo gana en el año de 1973. Aproximadamente Pelé gana 25 títulos mayores con el Santos. En el 62, Pelé logró algo casi irrepetible. Ganó el Campeonato Paulista, el Brasileirao, la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental, además del Mundial con Brasil. En la final de la Intercontinental de 1962 contra el Benfica en Lisboa, Pelé marcó un hat-trick para sentenciar el 5-2 definitivo, una de las mejores actuaciones de su carrera en clubes. Aunque Pelé ganó muchísimos trofeos, Pelé siempre dijo que su mayor orgullo en el Santos fue haber detenido una guerra. En el 1969, Santos viaja a Nigeria para un amistoso y las fracciones en guerra acordaron un cese al fuego de 48 horas solamente para ver jugar a O Rey.
En este segundo bloque debemos realizar el análisis estadístico, una comparativa, ya que Pelé siempre fue comparado contra múltiples estrellas de la época: Di Stéfano, Garrincha, Eusebio, Johan Cruyff, Diego Armando Maradona, Ronaldinho, Ronaldo el fenómeno, incluso hasta nuestros días con Lionel Andrés Messi. Comparar a Pelé y Alfredo Di Stéfano era contrastar al rey del área y la magia con el jugador total. Ambos definieron sus épocas, los 50s y los 60s, con estilos distintos pero un dominio absoluto. Solamente se enfrentaron una vez en la historia, el 17 de junio de 1959 en el Santiago Bernabéu. El resultado: Real Madrid 5, Santos 3. Pelé, de en ese entonces 18 años, marcó un golazo y provocó un penal. Di Stéfano, por otra parte, con 32 años, no marcó, pero dio 3 asistencias y manejó los hilos del partido. La prensa española destacó que mientras el Santos jugaba para Pelé, Di Stéfano jugaba para el equipo. Una comparativa de perfiles muy importantes. El rol que cada uno cumplía en el campo era completamente diferente. Mientras que Pelé era delantero centro, media punta, finalizador letal y regateador explosivo, Alfredo Di Stéfano era todocampista. Bajaba a defender, organizaba el medio y llegaba al gol. En cuanto a fortaleza física, Pelé era potencia pura. Tenía salto de atleta y manejo perfecto de ambas piernas. Alfredo Di Stéfano tenía una resistencia inagotable. Podía correr los 90 minutos por toda la cancha. En cuanto a mundiales, como todos sabemos, Pelé tiene 3 títulos con la Canariña, 58, 62 y 70, y es el máximo ícono histórico del fútbol mundial. Por otro lado, Alfredo Di Stéfano no pudo asistir a la cita mundialista, tiene 0 mundiales jugados por lesiones, por cuestiones políticas, nunca pudo disputar un solo mundial. Y con sus clubes, títulos internacionales, Pelé gana 2 Libertadores y 2 Intercontinentales con el Santos, y Alfredo Di Stéfano gana 5 Copas de Europa consecutivas con el Real Madrid, algo que hasta nuestros días ningún otro equipo ha podido igualar. De Di Stéfano se decía que si el portero sacaba, él recibía en el medio, abría a la banda y corría a rematar el centro. Era el cerebro y el pulmón. Pelé es considerado el futbolista más completo en cuanto a fundamentos: remates de cabeza, visión, potencia y drible, pero Di Stéfano lo superaba en táctica y despliegue defensivo. Pelé siempre ha sido el número 1 en las listas globales, pero el propio Di Stéfano recibió el único Super Balón de Oro de la historia en el 89, un premio que ni Pelé ni Maradona pudieron ganar al no ser europeos en ese preciso momento. Por otro lado, tenemos la comparación de Pelé y Johan Cruyff. Es el debate entre la perfección individual y la revolución táctica. Mientras Pelé era la culminación del atleta perfecto, Cruyff fue el arquitecto que cambió la forma en que se entiende el fútbol moderno. Tuvieron duelos directos, se enfrentaron en un amistoso histórico el 4 de septiembre del 74. Barcelona 4, Santos 1. Cruyff venía de deslumbrar en el Mundial del 74 y Pelé estaba en su última etapa en el Santos. Cruyff dio una exhibición de mando y marcó un gol. Pelé mostró destellos de su clase, pero el fútbol total del Barça pasó por encima del Santos. En cuanto a características, Pelé, potencia, instinto asesino y magia técnica, el mejor 10 clásico. Johan Cruyff, inteligencia espacial, cambio de ritmo y mando táctico, el primer playmaker total. En cuanto a impacto táctico, Pelé elevó el estándar del talento individual y la capacidad atlética. Cruyff se dice que inventó el fútbol total. Él decidía dónde debía estar cada compañero. Igualmente, en mundiales, como anteriormente lo mencionamos, Pelé tiene 3, máximo exponente de la efectividad en finales, y Johan Cruyff no ganó ninguno desgraciadamente, fue finalista en 1974, pero perdieron esa final. Ganó el Balón de Oro del torneo, pero no ganaron el título de la Copa del Mundo. En cuanto a clubes, Pelé tenía un dominio continental con el Santos y embajador en el Cosmos.
Johan Cruyff ganó 3 Copas de Europa consecutivas con el Ajax y el Redentor del Barcelona. Y por último, tenemos la comparativa más grande de todos, el duelo del siglo, el debate. Comparar a Pelé con Diego Armando Maradona es contrastar la perfección atlética y el éxito institucional frente a la rebeldía técnica y el impacto emocional. A diferencia de Di Stéfano o Cruyff, Pelé y Maradona nunca se enfrentaron en una cancha. Pelé se retiró en el Cosmos en el 77, justo cuando un joven Diego de 16 años empezaba a deslumbrar en Argentinos Juniors. Su rivalidad fue puramente dialéctica y estadística por el trono del mejor de la historia. Pelé fue una máquina de marcar más de 1.200 goles según sus cuentas. Oficiales tiene 760. Maradona no buscaba el volumen de goles sino la gestación de la jugada. Su influencia en el juego era más constante y dependiente de su toque. Pelé, pese a no ser muy alto, medía 1,73, es considerado uno de los mejores cabeceadores de la historia. Diego casi no utilizaba el recurso del cabezazo, salvo por la mano de Dios. Maradona brilló en una época de marcajes personales y asesinos, en terrenos de juego en pésimo estado, lo que realza su capacidad para mantener el balón pegado al pie. En el año de 1962, Brasil gana el Mundial con un Pelé lesionado tras el segundo partido. Argentina, en cambio, difícilmente habría pasado de cuartos en 1986 sin la presencia de Diego Armando Maradona. En el año del 2000, la FIFA los nombró jugadores del siglo. Pelé ganó por el voto de los expertos periodistas y Maradona ganó por el voto popular en Internet por una diferencia abrumadora. Pelé es la gloria. Representa la excelencia, los títulos y el fútbol como un arte armonioso y ganador. Maradona es la pasión, representa la épica, lo imposible y el fútbol como una lucha social y emocional. Amigos míos, y como conclusión final tras estos análisis 1 versus 1 de Pelé contra los mejores jugadores de la historia, esta es la conclusión final. Representa Pelé la excelencia, los títulos y el fútbol como un arte armonioso y ganador. Maradona representa la épica, lo imposible y el fútbol como una lucha social y emocional. Pelé es el espejo donde se miran los delanteros, goles, regates, títulos. Cruyff es el espejo donde se miran los entrenadores, estructura, posesión y presión alta. Pelé no pudo ganar el Balón de Oro en su época, era solo para europeos, pero recibió uno de honor. Cruyff fue el primero en ganar 3 balones de oro, 71, 73 y 74, demostrando un dominio individual nunca visto en Europa. Si necesitas a alguien que gane el partido por sí solo mediante la genialidad y el gol, eliges a Pelé. Si quieres construir un sistema de juego que dure 50 años, eliges a Cruyff. Pelé marca 400 goles con la derecha y casi 200 con la izquierda. Maradona era magistral, pero casi nulo con su derecha. Pelé medía 1,73, pero tenía una suspensión en el aire de atleta olímpico. Marcó más de 120 goles de cabeza. Maradona, por su físico, no podía competir en esta faceta. A Pelé le pegaron más que a nadie. En el 66 lo sacaron del campo literalmente a patadas porque era la única forma de frenarlo. No existían las amarillas ni rojas, se inventaron tiempo después, en parte por la violencia contra Orre. En este tercer bloque tenemos que analizar uno de los hitos personales y futbolísticos más grandes de la historia. Pelé es el único jugador en ganar 3 Copas del Mundo y hasta nuestros días ningún otro jugador ha podido igualarlo. El primero de ellos es Suecia 1958. Pelé llega a este mundial como un adolescente desconocido y terminó como una celebridad global. En cuanto a estadísticas, juega 4 partidos, marca 6 goles, brinda 2 asistencias. En este mundial, Pelé se convierte en el goleador más joven de la historia de los mundiales, 17 años y 239 días tras marcarle a Gales en cuartos. Se convierte en el jugador más joven en marcar un hat-trick
contra Francia en semis y en jugar y ganar una final. Y esto es un dato que nadie sabe. El psicólogo de la selección brasileña, João Carvalho, recomendó no convocar a Pelé porque consideraba que era infantil y le faltaba espíritu de lucha. El técnico Vicente Feola lo ignoró y el fútbol terminó dándole la razón. Pelé usó el número 10 por pura casualidad. Brasil no envió la numeración oficial a la FIFA y un directivo uruguayo asignó los números al azar. A Pelé le tocó el 10, inmortalizándolo para siempre. En Chile 1962 fue el Mundial del Sacrificio. A menudo se olvida que Pelé tuvo un inicio fulgurante antes de su lesión. Estadísticas en este Mundial: 2 partidos, 1 gol, 1 asistencia. En el debut contra México dio la asistencia para el primer gol y anotó el segundo tras eludir a 4 defensas. En el segundo partido ante Checoslovaquia sufrió un desgarro muscular al intentar un remate de larga distancia. En esa época no existían los cambios, así que tuvo que cojear en el campo todo el partido para no dejar a su equipo con 10. A pesar de estar lesionado, Pelé era tan respetado que en el partido contra Checoslovaquia los defensas rivales, especialmente Jean Lala, decidieron no presionarlo ni quitarle el balón con fuerza cuando lo recibía, como un gesto de fair play hacia la máxima estrella que estaba disminuida físicamente. Y por último, en México 1970, la obra maestra. Para muchos fue el mejor jugador del mundial del certamen, la mejor selección de toda la historia y la mejor exhibición individual y colectiva de la historia. Estadísticas: juega 6 partidos, marca 4 goles, da 6 asistencias. El récord de asistencias en un solo mundial. Participó directamente en 10 de los 19 goles de Brasil. Se convirtió en el único jugador en ganar 3 Copas del Mundo. Es recordado tanto por sus goles como por sus fallos legendarios. El tiro desde la mitad de cancha contra Checoslovaquia y el cabezazo que Gordon Banks salvó, considerada la mejor parada de la historia. Y por último, el regate sin balón al portero de Uruguay. Pelé estuvo a punto de no ir a este mundial. El técnico anterior, João Saldanha, intentó dejarlo fuera alegando que Pelé tenía problemas de visión, miopía, y que no veía bien el balón de noche. Saldanha fue despedido poco antes del torneo y el Lobo Zagallo tomó el mando, devolviéndole la titularidad absoluta. Este es el resumen estadístico en mundiales de O Rey. En 1958 juega 4 partidos, marca 6 goles y da 2 asistencias, saliendo campeón. En 1962 juega 2 partidos por la lesión, como lo indicamos anteriormente, marca 1 gol, brinda una asistencia y Brasil sale campeón. En 1966 vuelve a salir lesionado, juega 2 partidos, marca 1 gol, 0 asistencias y Brasil es la única vez en su historia, la única ocasión en que sale de un mundial en fase de grupos. Y por último, en 1970 juega 6 partidos, marca 4 goles, da 6 asistencias y sale campeón del mundial por tercera vez. Brasil nunca perdió un partido oficial cuando alineó juntos a Pelé y Garrincha. Juntos eran estadísticamente invencibles. Las 3 Copas del Mundo no es solo ganarlas, es la diferencia de tiempo. Ganó la primera a los 17 en el 58 y la última a los 30 en el 70. Dominó el deporte durante 3 décadas distintas. Según estudios biomecánicos de la época, Pelé tenía el corazón de un maratonista, la potencia de un velocista y la flexibilidad de un gimnasta. Pelé era un 10 que jugaba como un 9. Tenía la creación de Messi y la finalización de Cristiano Ronaldo en un solo cuerpo. Antes de Pelé, el fútbol era un deporte europeo y sudamericano. Pelé lo hizo mundial. Es la razón por la que el 10 es un número sagrado. Hay jugadores que definen un equipo. Otros definen una época, pero solo hay uno que definió el fútbol mismo. Hoy hemos caminado por los pasos de Edson Arantes do Nascimento, el niño que le prometió a su padre una Copa del Mundo y terminó regalándole 3. Pelé no fue solo un atleta, fue el arquitecto de la fantasía, el hombre que detuvo guerras con un balón y que obligó al mundo a mirar a Brasil como la tierra sagrada del yogo bonito. Podrán venir goleadores inalcanzables, genios tácticos o rebeldes con zurdas de oro,
pero nadie volverá a nacer con esa corona invisible que solo el destino otorga una vez. Porque antes de Pelé, el 10 era solo un número. Después de él, se convirtió en una leyenda. Se apagan las luces del estadio, pero la luz de Oh Rey es eterna. Porque mientras ruede una pelota en cualquier rincón del mundo, habrá un eco que nos recuerde que el fútbol tuvo un principio, una evolución y solo un rey absoluto. Esto fue Pelé, esto es el fútbol y la pelota, señores, la pelota siempre al 10.